Nunca me molestó ser la responsable. De hecho, me daba una sensación de control, una forma de asegurar que mi vida se mantuviera en curso incluso cuando todo lo demás se sentía caótico. Esa responsabilidad me había moldeado desde joven, convirtiéndome en la persona que planeaba con anticipación, ahorraba dinero y tomaba decisiones racionales. Mi hermana menor, Claire, era todo lo contrario. Ella se deslizaba por la vida como una mariposa, ligera y despreocupada, sin considerar las consecuencias de sus actos, porque siempre había alguien más para limpiar el desastre. De niños, la dinámica familiar estaba clara. Claire era la niña dorada, la que recibía elogios constantes, cuyas rabietas eran apaciguadas con suaves garantías, y cuyos errores se perdonaban con un «ella todavía está aprendiendo». Mientras tanto, se esperaba de mí que fuera madura y comprensiva. Si Claire rompía algo, me pedían que compartiera mi mesada para reemplazarlo. Si Claire se olvidaba de hacer la tarea, era yo a quien hacían sentir culpable para quedarme despierta ayudándola a terminarla. Y si Claire gastaba todo su dinero en cosas frívolas, bueno, adivina a quién corría a buscar. A pesar de todo, no le guardaba rencor. En realidad, hacía tiempo que había aceptado que Claire nunca cambiaría porque nunca había tenido que hacerlo. Nuestros padres la consentían a cada paso, rescatándola siempre que gastaba de más, evitaba sus responsabilidades o se enojaba por no salirse con la suya. Y ella había perfeccionado el arte de hacerse la víctima. Cada vez que enfrentaba alguna crítica, sus grandes disculpas llenas de lágrimas lograban suavizar la postura de todos, como si sus emociones fueran suficientes para borrar el daño que había causado. Aún así, yo trataba de ser una buena hermana. Siempre estaba allí cuando me necesitaba, ofreciendo consejos, prestándole dinero, que rara vez me devolvía, y asumiendo la carga cada vez que ella fallaba. Pensé que así eran las cosas, que siempre serían así, hasta que Claire se comprometió. En el momento en que se puso ese anillo de compromiso, se transformó en el estereotipo de novia en potencia a lo bestia. Cada conversación giraba en torno a su boda, el lugar, el vestido, la despedida de soltera. Hablaba de ello como si fuera el evento más importante del siglo. Y, naturalmente, esperaba que todos se adaptaran a su visión. «Necesito que seas mi dama de honor», me dijo una tarde durante el almuerzo, con los ojos brillando de emoción. Yo dudé. Sabía lo que en realidad quería decir. Eres la única que puede evitar que todo se desmorone mientras yo actúo como una princesa malcriada. Pero decir que no me parecía cruel. Así que acepté. Gran error. Desde ese momento, dejé de ser una hermana y me convertí en una organizadora de bodas sin paga. Claire tenía 1.000.000 de ideas y ninguna capacidad para ejecutarlas por sí misma. Me enviaba interminables tableros de Pinterest, me pedía que llamara a proveedores y cambiaba de opinión constantemente sobre cada detalle. «Este lugar es precioso», exclamaba una semana, solo para fruncir el ceño y decir, en realidad, creo que lo odio, la siguiente. «Necesito que todos lleven vestidos de diseñador», insistía, a pesar de saber que la mayoría de la fiesta nupcial no podía costearlo. Exigía perfección sin tener noción del costo. Quería una boda de cuento, una que requiriera un presupuesto enorme, pero se negaba a ser realista con las finanzas. Su prometido, Justin, era un buen tipo, pero no estaba hecho de dinero. Habían apartado una suma razonable para la boda. Sin embargo, Claire lo trataba como si se tratara de una cuenta bancaria infinita. Con el paso de los meses, me fui dando cuenta de lo imprudente que se estaba volviendo. Planeó una despedida de soltera extravagante de una semana en un resort de lujo, ignorando mis advertencias de que eso drenaría una parte considerable de sus fondos. Se derrochó en zapatos de diseñador que absolutamente necesitaba para la ceremonia. Desestimó las preocupaciones sobre el costo del catering e insistió en alquilar un arco floral personalizado y sobrevalorado porque se vería increíble en las fotos. Traté de hacerle ver la razón. Le recordé el presupuesto, la empujé suavemente hacia alternativas más asequibles e incluso le sugerí recortar algunos gastos.
pero cada vez que siquiera insinuaba que debía contener sus gastos, ella actuaba como si la estuviera atacando personalmente. Dios, ¿por qué siempre eres tan negativa? Bufó una noche después de que cuestioné si realmente necesitaba una tarta de 5 pisos adornada con flores de azúcar pintadas a mano. Esta es mi boda de ensueño. Simplemente no lo entiendes. Quizá yo no lo entendiera. Tal vez no era el tipo de persona que creía en derrochar miles en un solo día de celebración. Pero lo que sí entendía eran los números. Y sus números no cuadraban. Debía haberme alejado entonces. Debía haberle dicho que buscara a alguien más para gestionar su caos. Pero alguna parte de mí, quizá la parte que había pasado toda una vida limpiando los desastres de Claire, se sentía obligada a seguir adelante. Hasta que todo se vino abajo. Una tarde recibí una llamada frenética de ella. «Creo que hay un problema», dijo, con la voz temblorosa. «El fondo para la boda está corto». «¿Cómo? ¿Realmente corto?», fruncí el ceño, mientras ya abría el documento compartido del presupuesto que había organizado con tanto esmero para ella. «Eso no es posible», dije. «Tú y Justin apartaron más que suficiente». «Pues ya no es suficiente», exclamó bruscamente. «Y creo que quizá cometiste un error con las transferencias». Por un momento me quedé allí, atónita. ¿Acababa de sugerir que yo era responsable de que su dinero desapareciera? «Claire, no he tocado tu dinero», respondí, sintiendo mi paciencia agotarse. «Entonces, ¿a dónde se fue todo?», exigió. Tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. Lo que no esperaba era lo que sucedió a continuación. Miré mi teléfono, apretándolo tan fuerte que me dolían los nudillos. La acusación de Claire resonaba en mi cabeza. «Quizá cometiste un error con las transferencias». Había hecho todo lo posible para mantener en orden las finanzas de su boda. Registré cada depósito, cada gasto, incluso los exorbitantes que ella juraba que eran necesarios. Y, sin embargo, ahí estaba ella, insinuando que yo era responsable de que se le agotaran los fondos. Tomé un profundo respiro, esforzándome por mantener la calma. «Claire, no cometí ningún error. Todo el dinero estaba ahí». «Pues ya no lo está», replicó. «Y Justin está en pánico. Cree que no tendremos suficiente para pagar a los proveedores. Tenemos que resolver esto ya». ¿Tenemos? Eso fue irónico. Yo no era la que había reservado esa despedida de soltera exagerada, la de todo incluido. Yo no era la que había insistido en zapatos de diseñador, invitaciones de lujo y un ridículo arreglo floral que costaba más que el alquiler de algunas personas. Pero claro, cúlpame a mí, la hermana responsable. «Está bien», dije entre dientes. Revisemos las transacciones juntas. Saqué los estados de cuenta bancarios a los que tenía acceso, ya anticipando lo que encontraría. Los números no mentían. En pocos minutos, la verdad se clavó ante mis ojos. Miles de dólares desaparecidos, en gastos que nada tenían que ver con la boda en sí. Desplazándome entre los cargos, sentí un nudo en el estómago. Un fin de semana de spa de lujo, múltiples compras en boutiques de alta gama, transporte privado para la despedida de soltera, y entonces lo vi. El cargo que lo aclaró todo. Un cargo de $3,500 en una tienda de zapatos de diseñador. Cerré los ojos y exhalé despacio. «Claire», dije con voz pareja, «no perdiste el dinero. Lo gastaste». Se hizo silencio al otro lado. «¿Qué?», preguntó con la voz de repente más suave. «Estoy viendo los estados de cuenta en este momento. El dinero no desapareció por arte de magia. Vaciaste tu fondo de la boda en gastos personales. Eso no es...». Se detuvo. «Necesitabas esas cosas». Solté una risa sin humor. «¿Necesitabas zapatos de $3,500? ¿Necesitabas alquilar un yate privado? ¿Necesitabas un conjunto de batas de seda personalizadas para tus damas de honor que costaba más que un vestido de novia de verdad?» Hubo más silencio. Finalmente, habló, pero en lugar de sonar culpable, sonaba a la defensiva. «Está bien,
Tal vez me excedí un poco, pero eso no significa que deba quedarme sin fondos un mes antes de mi boda. Tú eres mi dama de honor. Se supone que debes ayudarme, no usar esto en mi contra. Yo estaba atónita. ¿Ayudarte cómo, Claire? ¿Sacando mágicamente miles de dólares de la nada? ¿Asumiendo la culpa por tus gastos imprudentes? Oh, Dios, deja de ser tan dramática, se quejó. Tú puedes permitirte prestarme el dinero. Me reí a carcajadas. ¿En serio? Vamos, empujó. No es como si tú estuvieras planeando una boda. Siempre ahorras dinero para algo. ¿Por qué no usarlo para ayudar a tu única hermana? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Toda una vida siendo la responsable, la fiable, la que arreglaba todo. Llegó a su límite en ese instante. Tú decidiste gastar el dinero de la boda en una maratón de compras de diseñador. Decidiste ignorar el presupuesto. Y ahora, al quedarte sin dinero, ¿esperas que yo te rescate? Claire resopló. Yo sé por qué eres tan egoísta. ¿Egoísta? Repetí, atónita. Ni siquiera necesitas el dinero. Solo lo acumulas como si fueras una tacaña. ¿Sabes? Todos se preguntan por qué haces tanto escándalo. Mamá dijo que no entiende por qué no ayudas a tu propia hermana. Sentí un frío recorrerme. Espera, ¿mamá piensa que yo tomé el dinero? Duditó Claire por un instante. Y fue todo lo que necesité. Ella ya había difundido la mentira. La realización me golpeó como un puñetazo. Había contado a la gente que yo era la causa de que su boda se viniera abajo. No porque hubiera malgastado su presupuesto, no. Eso la haría quedar mal, sino que andaba diciendo que yo, de alguna manera, había malversado sus fondos. Y nuestra madre le creía. No sabía qué dolía más, la traición o el hecho de no haberme sorprendido. Claire, dije en voz baja, con la voz temblorosa de furia apenas contenida. Dime exactamente a quién se lo has estado contando. Ella se burló. ¿Importa? No es como si alguien te creyera a ti en lugar de a mí. Algo en mí hizo clic. Una ira lenta y creciente reemplazó mi asombro. Oh, Claire, dije, con voz mortalmente calmada. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Puede que ella hubiera pasado meses pintándome como la villana, pero subestimó algo crucial. Yo tenía pruebas. Claire pensó que podía mentir para salir airosa, que como siempre podría contar con su triste historia, echar a perder a todos con lágrimas de cocodrilo y hacer que se pusieran de su lado, consolar a la pobre novia agraviada mientras me culpaban a mí. Lo que no calculó fue que esta vez había elegido a la persona equivocada para incriminar. Porque yo no era solo la responsable, también era la que llevaba registros. Y estaba a punto de usarlos. La caída empezó casi de inmediato. Después de nuestra llamada, me puse en contacto con mi madre. Necesitaba oírlo de primera mano, confirmar que Claire había estado diciendo a todos que yo había robado el fondo de la boda. Mamá contestó al primer timbre. «Oh, cariño», suspiró con voz cargada de decepción. «Esperaba que me llamaras, necesitamos hablar». Allí estaba. Reprimí mis dientes. «¿Crees a Claire, verdad?» Mamá dudó. «Cariño, no quiero tomar partido, pero ¿me dijo que robé de ella?», la interrumpí. Silencio. Solté una risa sin humor. Vaya. «Hija, no es que no confíe en ti, pero ¿qué, mamá?» Pero lloró más fuerte, pero Claire insistió en que yo era la villana. Mi voz se elevaba, la frustración a punto de explotar. Ella gastó todo su fondo de la boda en sí misma. Tengo las transacciones, los estados, las pruebas. Lo malgastó todo, y luego me echó la culpa. Otro silencio. Finalmente, una titubeante. «Claire dijo que tú lo manejaste mal». «Oh, Dios mío, no», exclamé. «No manejé nada mal. Llevo un registro de cada centavo. Literalmente tengo los recibos». Se oyeron ruidos, como si mamá se hubiera desplazado a otra habitación. Finalmente, preguntó: ¿Tienes pruebas?»
Exhalé bruscamente. Sí. ¿Y si te hubieras molestado en preguntarme antes de ponerte del lado de Claire? Lo habrías sabido. Mamá quedó en silencio, probablemente procesando que, por una vez, su niña dorada podría estar equivocada. Bueno, dijo, aclarándose la garganta. Creo que necesitamos hablar en familia. Oh, íbamos a hablar. Hablar. Claro que sí. La reunión familiar se fijó para la tarde del domingo en casa de mis padres. Pasé los días previos reuniendo todo. Estados de cuenta, capturas de pantalla de los mensajes de Claire, incluso grabaciones de voz en las que admitía haber gastado el dinero en ella misma. No iba a permitir que ella se librara de esto con astucias. Cuando llegué, la sala ya estaba llena. Mis padres estaban en el sofá, luciendo tensos. Mis tíos y tías también estaban, probablemente ya al tanto de la versión retorcida de los hechos que Claire contaba. Y Claire estaba sentada en un sillón, luciendo devastada. Tenía el maquillaje corrido, los ojos enrojecidos y una expresión perfectamente diseñada para parecer la víctima. ¡Oh, Dios mío, por fin!, gritó en el momento en que entré. ¿Te das cuenta de lo que me has hecho?, dijo ella. Parpadeé. ¿Perdón? Ella gesticuló de forma exagerada, su voz elevándose. Todo el mundo sabe lo que hiciste. ¿Cómo pudiste robarme? ¿Robar en mi boda? Contuve una risa. Ella seguía insistiendo. Increíble. Me dirigí a la sala. ¿Alguien ha visto alguna prueba de que robé algo? Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Bueno, murmuró la tía Linda. Claire dijo. Sí, interrumpí, sacando mi teléfono. Ella dijo. Pero veamos unos hechos reales, ¿sí? Abrí el primer estado de cuenta y le mostré a mamá. Aquí está el fondo para la boda de Claire, y aquí está a dónde se fue ese dinero. Desplazándome, leí en voz alta. 3.500 para zapatos de diseñador. 1.800 para un retiro de spa. 2.200 para un viaje de relajación preboda. Levanté la vista. ¿Acaso alguno de estos gastos te suena a algo relacionado con una boda? La sala quedó en silencio mortal. Me giré hacia Claire. ¿Te gustaría explicar cómo alguno de estos fue por mi culpa? Su rostro palideció. Yo continué. ¿Qué me dices de estos mensajes? Abrí nuestra conversación de texto y empecé a leer. Dios mío, tenía que comprarme estos zapatos. Son de edición limitada. Desplazamiento. Me excedí un poco del presupuesto, pero está bien. Justin nunca revisará la cuenta. Desplazamiento. Sé que no debía haber reservado el jet privado para la despedida, pero es un evento único en la vida, ¿no? Dejé mi teléfono sobre mi regazo. ¿Algún comentario? La boca de Claire se abrió y se cerró, pero no salió sonido alguno. Volví a dirigirme al grupo. Entonces, ¿quién sigue creyendo que robé de ella? Todos se movieron incómodamente. La marea estaba cambiando. Lo pude sentir. Finalmente, mamá suspiró, frotándose las sienes. Claire, ¿es cierto esto? Entre sollozos, Claire replicó. Solo quería una boda hermosa. ¿Eso es tan malo?, dije cruzando los brazos. Está mal cuando mientes y culpas a otros por tus errores. Justin, su prometido, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie repentinamente. La miraba como si la viera por primera vez. ¿Entonces, gastaste todo el dinero de la boda? Ella sollozó. Yo iba a arreglarlo. ¿Con qué, Claire?, preguntó, incrédulo. ¿Con la hada del dinero? Su labio temblaba. Pensé que mi hermana me ayudaría. Justin soltó una risa seca. ¿Entonces, tú la acusaste de robar? Yo no... Sí, lo hiciste, afirmé. Justin se pasó una mano por el cabello. Vaya, solo vaya. Miró a su alrededor, luego a Claire. Necesito aire. Se marchó. Claire chilló. ¿Ves lo que hiciste? Me puse de pie. No, Claire, fuiste tú.
Con eso agarré mi bolso y salí, mientras mis padres me llamaban, pero no me detuve. Ya había perdido suficiente tiempo limpiando sus desastres, y esta vez, ella tendría que lidiar con las consecuencias sola. No estuve presente para presenciar el colapso de Claire después de que me fui, pero me enteré de todo. Al parecer, en cuanto salí, ella se volvió contra nuestros padres, exigiéndoles que arreglaran esto y que hicieran entender a Justin. Pero ¿qué podían hacer? Había descubierto la verdad detrás de su cuidadosamente elaborada mentira, y no había vuelta atrás, por supuesto. Intentó controlar el daño. Lloró diciendo lo injusto que era, que solo había querido un día especial, y que era cruel de mi parte exponer asuntos familiares privados frente a todos. Pero Justin no lo aceptó. No se fue de inmediato. Esperó, reflexionó. Dejó que Claire explicara sus excusas, que mamá intentara suavizar la situación, que mis tíos y tías se movieran incómodamente ante la cruda verdad. Pero luego, 2 días después, canceló la boda. Lo supe porque esa noche Claire apareció en mi puerta, golpeándola como si quisiera derribarla. «¡Abre la maldita puerta, zorra!», chilló. Consideré ignorarla, pero mis vecinos no merecían ese espectáculo. Así que respiré hondo, enderecé mi expresión hasta mostrar una fría indiferencia y abrí la puerta. Claire estaba hecha un desastre. Su rímel se había corrido por la cara, su cabello estaba despeinado y parecía no haber dormido. Pero en el momento en que me vio, su pena se transformó en furia. «¡Arruinaste mi vida!», gritó. Crucé los brazos. ¿Lo hice o lo arruinaste tú por completo? Se abalanzó sobre mí, pero estaba preparada. Retrocedí, y ella tropezó hacia adelante, casi cayéndose en mi pasillo. «Tenías que humillarme frente a todos», gruñó, recuperando el equilibrio. No podía simplemente dejarlo pasar. Tenías que... «Claire», la interrumpí, con voz inquietantemente calmada. «¿Acaso te hice gastar todo tu dinero de la boda en una maratón de compras?», se detuvo con los labios apretados. «¿Te obligué a mentir sobre ello? ¿A decirle a todos que robé de ti?». Inhaló bruscamente. «Tú...». «No», volví a interrumpir. «Yo no lo hice. Tú fuiste la que lo hizo. Y ahora tienes que enfrentarlo». Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. Pero no vi verdadero arrepentimiento, solo frustración por haber sido descubierta. «Justin no devuelve mis llamadas», susurró. Suspiré. «¿Y a quién le crees que culpa eso?». Ella esbozó un gesto airado. «¡A ti!». Casi me reí. La pura osadía de esa mujer. «No voy a arreglar esto para ti, Claire», afirmé con firmeza. «He pasado toda mi vida limpiando después de ti, encubriéndote, asumiendo la culpa por cosas que no eran mi culpa. Ya no más». Su rostro se retorció de rabia. «Mamá y papá no te van a perdonar por esto». Alcé una ceja. ¿Así? ¿Y cómo se sienten ellos respecto a ti ahora? Eso le dolió. Inhaló temblorosa. «Ellos creen que te pasaste de la raya». Sonreí. Por supuesto que lo creen. Pero denles unos días, unas semanas. Se darán cuenta de que siempre has sido así. La única diferencia es que esta vez te han descubierto». Ella me miró, su expresión oscilando entre ira, miedo y algo casi parecido al pánico. Incliné la cabeza. «¿Qué es lo que realmente te asusta, Claire? ¿Que Justin se haya ido? ¿Que la gente sepa la verdad? ¿O que por primera vez en tu vida nadie venga a salvarte?». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No sé qué hacer», admitió. Fue lo primero sincero que decía en años. Pero yo no iba a consolarla. Ese ya no era mi trabajo. Retrocedí. «Resuélvelo tú misma». Y con eso, le cerré la puerta en la cara. En los días que siguieron, la caída de Claire fue rápida y despiadada. La noticia se esparció velozmente. Los familiares que inicialmente habían tomado su parte, ahora retrocedían, actuando como si nunca hubieran dudado de mí.
La tía Linda, que había sido una de las mayores defensoras de Claire, me llamó a la mañana siguiente, con voz empapada de falsa simpatía. «Cariño, sabía que algo andaba mal», murmuró. «Claire siempre ha sido un poco extravagante. Simplemente no pensé que llegaría tan lejos». No me molesté en responder. Eran las mismas personas que se subieron al carro de culpa a mí, sin pensarlo 2 veces. Ahora que la verdad había salido a la luz, querían pretender que siempre habían sido neutrales. Las dejé hablar, pero no me involucré. Mientras tanto, Claire se hundía. Con la boda oficialmente cancelada, los proveedores empezaron a exigir pagos. Había hecho depósitos, claro, pero aún quedaban muchos saldos pendientes. Sin el respaldo financiero de Justin ya, que él estaba definitivamente harto de ella. Estaba desesperada. Lo peor, ya había quemado tanto dinero que ya no le quedaba suficiente para arreglar nada. Lo supe porque, a pesar de todo, mamá trató una última vez de hacerme sentir culpable para que la ayudara. «Es tu hermana», dijo por teléfono, como si eso fuera razón suficiente. «Está en apuros y muy angustiada». Solté una risa corta. «¿Está angustiada? Vaya, qué difícil debe ser para ella». Mamá suspiró pesadamente, como si yo fuera la irracional. «Ella cometió un error, cariño. ¿De verdad quieres que sufra por una mala decisión?» Apreté la mandíbula. «Acusaste de robarme. Le mentiste a todo el mundo y los pusiste en mi contra. Solo dijiste la verdad cuando yo te obligué. Eso no fue un error, mamá. Fue una elección. Pero sigue siendo tu familia», insistió mamá. «Y sin embargo, cuando dijo que yo era una ladrona, ninguno de ustedes se acordó de que yo también soy familia». Silencio. Jamás había hablado con mi madre de esa manera, pero ya estaba harta de tener que comprender y perdonar mientras Claire arrasaba con todo, dejando caos a su paso. «No la voy a ayudar», dije, con tono definitivo. «Ella tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, tal como cualquiera lo haría». Y entonces, por primera vez en mi vida, colgué a mi madre. Después Claire intentó contactarme un par de veces, unos textos patéticos, probablemente esperando que me lanzara al rescate para arreglar su desastre. «Sé que la regué. ¿Podemos hablar?» «Mamá dice que estás realmente enojada». «Lo entiendo. Pero te extraño. Demasiado tarde». Finalmente, cuando se dio cuenta de que no respondía, dejó de intentarlo. Lo último que supe fue que estaba trabajando turnos extra en alguna boutique, tratando de juntar el dinero suficiente para pagar a los proveedores que aún le quedaban. Mamá y papá habían cubierto una pequeña parte, pero no estaban dispuestos a rescatarla completamente. Incluso ellos tenían sus límites, aparentemente. ¿Y Justin? Bueno, se libró de un gran problema. Al día siguiente de haber terminado con Claire, me envió un mensaje. «Debería haberte escuchado. Gracias por mostrarme la verdad antes de que fuera demasiado tarde». Yo nunca respondí, pero sonreí al leerlo, porque por una vez, todos vieron la verdad sobre Claire. Y lo más importante, finalmente, yo estaba libre de ella.